Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro bucle más. Es un honor para mí y para Zaira estar acá con Pablo Peusner. Cuando yo dialogaba con Pablo, le comentaba que era importantísimo que estuviera con nosotros también para dialogar algunas cuestiones sobre clínica infantil. Y bueno, Pablo, bienvenido. Voy a presentar a Pablo Peusner. Ya por ahí hay mucha gente que sigue su trabajo. Entonces, pero aún así vamos a dar la bienvenida a Pablo. Pablo Peusner es psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se ha desempeñado como docente de grado y de posgrado, docente de la maestría en psicoanálisis con niños en la UNR, ha dictado cursos, seminarios y conferencias en diversas ciudades del país, también en Uruguay, Brasil, Colombia y México. Bueno, Pablo, bienvenido a Bucle, Diálogos Psicoanalíticos. Creo que tenemos algunas cosas muy importantes que dialogar contigo, algunas preguntas, alguna interlocución que la clínica infantil pues lo amerita, ¿no? Me parece que es un tema crucial, importante, actual, eh, y que bueno, nos ocupa el día de hoy. Bienvenido, Pablo. Bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias por recibirme y gracias por prestarle atención a mi trabajo también. Es un placer estar con ustedes hoy. Gracias a ti, Pablo. A mí también me da mucho gusto que nos estés acompañando acá en el lugar donde yo practico. Bueno, hemos revisado algunos textos tuyos, algunos artículos en la Escuela de Psicología de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Algunos estudiantes se han interesado, sobre todo porque tienen muchas dudas acerca de cómo trabajar la clínica con los niños. Y algo que también siempre se presenta como a manera de obstáculo y que tienen mucha duda los alumnos de psicología, que es, digamos, es en psicología donde tienen un primer acercamiento al psicoanálisis. A veces es qué hacer con los papás, cómo intervenir con un niño si no se trabaja de la misma manera con un adulto, si el niño, digamos, en su mayoría del tiempo juega, no precisamente te articula un discurso así como el que estamos hablando nosotros. Entonces, bueno, yo creo que va a ser este programa muy bueno para nosotros y para ellos también. Entonces, bueno, ahí para arrancar quisiéramos pues comenzar con esta idea que tú has trabajado, que es la de el analista que no retrocede frente a los niños. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Ese significante, porque yo lo voy a llamar así, tiene una historia detrás, que me parece que es interesante contarla, porque todos los formados en psicoanálisis conocen bien la consigna de Lacan de no retroceder ante la psicosis. Es una consigna que Lacan propuso en la década del 70, concretamente en una intervención en ocasión de la apertura de la sección clínica. Pero quizás no tantos conocen que en 1950 Lacan participó de un congreso en donde presentó un trabajo en colaboración con otro colega, que era Michel Sénac. Es el escrito conocido como el escrito de criminología. Y en ese escrito, concretamente y manifiestamente, aparece la consigna de no retroceder ante los niños. ¿Sí? Lacan plantea allí que el estado de miseria fisiológica, estoy citando de memoria, que el estado de miseria fisiológica en el que aparecen los individuos en su momento inicial de desarrollo, es decir, lo que nosotros conocemos como los niños y las niñas, esa miseria fisiológica produce como consecuencia un estado de dependencia genérica respecto del otro y del significante. Y Lacan dice que no es ese un motivo ante el cual el analista deba retroceder. Es decir, que fíjense, tenemos en 1950 la consigna de no retroceder ante los niños, 20 años antes de la consigna de no retroceder ante la psicosis. Cuando yo me encontré con esa cita, me llamó mucho la atención, la he utilizado en alguno de mis libros, aparece manifiestamente, pero lo que me llamó la atención fue una experiencia bastante cotidiana
en tiempos en que uno podía circular mucho más presencialmente, porque cuando yo me encontraba con analistas o conocía gente que trabajaba en el ámbito, siempre les preguntaba si atendían en consulta niños y niñas. Y lo curioso es que me encontraba con una respuesta cuya estructura se parecía mucho al apólogo del caldero agujereado de Freud, que espero que recuerden. El apólogo del caldero agujereado de Freud suponía una situación en donde se encontraban dos personas y una le pedía prestada a la otra persona un caldero. Y que cierto tiempo después el caldero se devolvía, y cuando se devolvía el caldero tenía un agujero, ¿no? El dueño del caldero le reclamaba al que había recibido el caldero un préstamo por ese agujero, por ese daño, ¿sí? Y el otro comenzaba la discusión diciéndole que el caldero no tiene ningún agujero. La discusión continúa y tiempo después, el que había recibido el caldero, reconoce la existencia del agujero y le dice, pero ese agujero ya estaba cuando vos me prestaste el caldero. Y la discusión continúa y termina con una extraña afirmación por parte del que recibió el préstamo, que es, pero si vos nunca me prestaste ningún caldero. Observen ustedes que las tres respuestas podrían haber sido verdaderas a condición de no darse las otras dos. Es decir, si se presentan las tres, hay una contradicción. Bueno, cuando yo preguntaba a los colegas si atendían niños, lo primero que me decían es que no atendían niños porque en la universidad, en las universidades más importantes aparte de mi país, la formación en clínica con niños es solamente una parte electiva de la carrera, es decir, que no es obligatoria la formación y que entonces no tenían la suficiente lectura ni el suficiente conocimiento, y tiempo después seguíamos esa conversación, porque yo decía, bueno, pero eso se podría solucionar estudiando un poco, con algún grupo de estudio, con algún seminario, y luego aparecía, como segunda explicación, un factor distinto, que era en realidad es un problema personal. A mí no me gustan mucho los niños, no me gustan mucho las niñas, tengo algunos problemas con eso, no me siento cómodo trabajando con niños, es un tema personal. Bueno, ante eso yo decía, bueno, pues eso se podría resolver quizás con un poco de análisis, ¿no? Para luego encontrarme con la tercera respuesta, que era, bueno, no, lo que pasa es que yo no trabajo con niños porque es imposible hacer responsable a un niño por su goce. Bueno, cuando yo recibí esa respuesta, daba por terminada la conversación. Estoy exagerando un poco, ustedes se imaginarán, pero estoy exagerando para que se entienda cuál era el estado de cosas con el que yo me encontré hace, bueno, casi 30 años ya. Perdón la interrupción, y que aún continúan, Pablo. O sea, eso que tú dices es algo que yo sigo escuchando, que escuché mientras estudiaba psicología, de por qué con niños no, porque, bueno, por las razones que tú ya mencionaste. O sea, tú te las encontraste hace 30 años, yo las sigo escuchando muy cotidianamente. Es curioso, yo lo escuché hace 30 años, creo que lo expliqué, lo conté en algún libro bastante tiempo después, cuando tuve ocasión de publicar, pero esto fue una historia que sigue en funcionamiento, y efectivamente lo que descubrí pensando es que hay un factor que hace retroceder a los analistas ante los niños y las niñas. Hay algo de lo infantil que provoca un efecto distinto al efecto del niño entendido como esa cosa angelical, como esa cosa bella y amable. Hay una cara de los niños que es distinta, que es la que yo intenté recuperar gracias a la gentileza de un gran amigo que produjo la foto de portada de mi libro del 2015, que se llama Huir para adelante. ¿No? Yo no sé si ustedes tienen presente esa imagen, pero es esta. Esta niña que ustedes ven aquí, esto es una foto producida por un psicoanalista, pero también artista argentino que se llama Víctor Totti Cáceres, quien tuvo la gentileza de fotografiar a su propia hija, intentando encontrar
una cara de la niñez que fundamente justamente la idea del retroceso. Hay algo de lo infantil ante lo cual se retrocede. Y mi propuesta es que ante eso hay que huir para adelante. Ese significante, que es un significante que yo encontré alguna vez en mi análisis, pero que es un significante de la lengua, ¿no? O sea, existe, ya estaba dicho en la literatura hace muchos años, pero yo alguna vez me encontré haciendo esa afirmación en mi propio análisis y me sirvió para definir cuál es el nombre del deseo del analista, por lo menos desde mi perspectiva, en la clínica con niños. Uno no sabe muy bien dónde va. Uno no sabe muy bien dónde va, como uno no sabe muy bien dónde va cuando inicia una situación clínica con un adulto. En todo caso, uno dice, voy hacia el fin de análisis, pero uno no sabe muy bien dónde está eso. Y la mejor figura, que aparte es una figura bien lejos de una figura heroica, ¿sí? Verán ustedes que no hay en ese significante nada valiente, al contrario, se trata de huir, pero de huir para adelante, ¿no? He ahí un pequeño juego que a mí me permitió sentirme un poco más tranquilo, no tener la necesidad de ser un héroe nunca, en ningún sentido, y poder apostarle al trabajo clínico con los niños y las niñas desde la perspectiva de un psicoanálisis pensado con Lacan, solamente en el espíritu del retorno a Freud que propuso Lacan. Ustedes verán que en todo mi trabajo está muy presente siempre Freud, leído desde la perspectiva lacaniana. Y yo eso lo tomé como una especie de principio metodológico, Sí, ¿no? sí, Pablo, perdón que te interrumpa aquí. Me gustaría hacer una acotación, eh, que es algo que también yo he leído bastante en tus textos y otros colegas más. Esta idea de la desproporción sexual que está planteada en tu texto, que me parece obviamente que es una noción acuñada también, trabajada desde Lacan. Y otra cosa que a mí me hizo también eco con lo que te escuchaba ahora y que viene muy, muy situado, esta cara de la infancia y el sufrimiento de los niños. Esto me parece crucial, tu trabajo, y que me gustaría que también nos implicaras un poco en ese sentido sobre el sufrimiento de los niños, pensado o cotejado también con esto que tú sitúas en este texto como la desproporción sexual, ¿no? Esto entendido como cierta hipótesis también, ¿no? Establecida en el texto. Ahora, ¿cómo pensar una clínica con Lacan eh, y cimentada en esto que por supuesto debe verse en este rostro del niño como el sufrimiento de los niños? Bueno, el sufrimiento de los niños fue el primer significante que a mí me ordenó la clínica, ¿sí? Porque fíjate que extraño lo que me pasó, y es que desde el inicio de mi trabajo, de mi trabajo de intentar producir alguna idea teórica, inmediatamente consideré que sufrían los niños, pero que también sufría el otro de los niños. Es decir, que de entrada yo necesité pensar la posición del niño como causa de un sufrimiento en el otro, ¿sí? En aquel momento se decía los otros primordiales. En un segundo momento yo hablé de padres, madres y parientes, porque me parece que es la mejor fórmula hoy en día. Esos son los otros de los niños y las niñas. Y ese sufrimiento que yo lo dejé del lado del niño, el niño sufre de sus síntomas, los padres, las madres y los parientes sufren del niño, ¿sí? Y ahí apareció, muchos años después, una segunda vuelta cuando me encontré con la idea de la desproporción sexual, porque lo que yo logré pensar como una idea clínica para orientar, para orientarme en el campo
no porque yo diga que esto es así, tengan en cuenta eso, a mí me orienta en el campo preguntarme cómo este niño representa la desproporción para sus otros. Porque hay algo que es patente, y es que un niño, una niña, siempre es algo distinto, y puede ser por exceso o por defecto, de lo que sus otros esperaban. ¿Sí? El niño siempre supera las expectativas o siempre frustra las expectativas, pero esa desproporción se hace presente así. Tanto como la crianza, es decir, todas aquellas prácticas que los padres, las madres desarrollan, bueno, y desarrollamos, me puedo incluir, con nuestros niños y niñas, también es desproporcionada, porque nosotros carecemos del conocimiento del instinto. En ese sentido, los animales en la naturaleza, los animales salvajes nos llevan mucha ventaja, porque el instinto es un manual de crianza en la naturaleza, ¿sí? Y en ese sentido, todos los animales salvajes saben perfectamente cuánto darle de comer a su cría, pero vieron que en el mundo humano hay familias que hacen pasar hambre a sus hijos o hay familias que los saturan de comida hasta que revientan. Es decir, que esa idea que yo comencé a pensar es como una segunda vuelta respecto del sufrimiento de los niños, ¿no? Y se verifica en el análisis de uno, porque cuando uno llegó al diván, lo primero que hizo fue empezar a hablar de los excesos y de los defectos de nuestros padres, madres y parientes. Es decir, que tarde o temprano, esos niños y esas niñas que han padecido la desproporción y que la han causado terminarán en el diván de un psicoanalista, sueño con eso, quizás, declarando ese exceso o ese defecto, ¿no? Y me parece que es una buena idea la de releer la tesis del sufrimiento de los niños con la desproporción, porque siempre permite la doble entrada. Uno puede pensar eso a la hora de trabajar con el niño en el consultorio, con la niña, pero también a la hora de recibir al papá, a la mamá, y de comenzar un trabajo de investigación de cómo esa desproporción se ha producido en cada caso. Por eso no se puede modelizar. Y ahí es donde yo me pongo un poco duro, porque cualquier manual de crianza, digamos, que nosotros tengamos dando vuelta por ahí, cualquier psicólogo o cualquier psicoanalista que pretenda enseñar cómo criar a los niños, está desconociendo la tesis de la desproporción. Está convirtiendo en un universal un proceso que no admite lo universalizaron. ¿Por qué? Porque la desproporción con la cual a un niño o a una niña se lo cría se produce en un caldo, lo voy a decir así, de deseo y goce, de narcisismo resignado que se intenta recuperar por la vía de esos niños. Entonces no hay manera de modelizar eso, no hay manera de pensar un goce universal. Por lo tanto, no hay manera de producir un manual de crianza desde la perspectiva del psicoanálisis. Cualquier intento de eso es psicología. Yo no tengo ningún problema con la psicología, pero me preocupa cuando los psicoanalistas intentan hacer psicología, ¿sí? Lacan decía en la década del 70, en el mismo texto del cual hablé antes, que terapiar lo psíquico no vale la pena, ¿sí? Eso no es para los psicoanalistas. Bueno, no sé si pude iluminar un poco la articulación, pero la tesis de la desproporción, o mejor dicho, la tesis era el sufrimiento, la desproporción es como una hipótesis de lectura. Te propongo pensarlo así. Sí, esto que tú llamas de manera muy precisa como el orientador, ¿no? Me parece que es una forma de orientar la clínica, es una forma de escuchar, de operar, y que también este fenómeno de la psicología como entidad nosológica, donde parece que todos pueden entrar ahí muy bien, donde parece que puede haber un manual de crianza para que un niño sea o no sea,
es muy peligroso todas estas precisiones sobre la psicología que puede entorpecer, por supuesto, cierta subjetividad del niño, ¿no? Ahora tú también ubicas por ahí en alguno de tus textos esta crítica a la psicología psicoanalítica, ¿no? Que viene bastante bien a colación, esta crítica a la psicología psicoanalítica, porque vendría a obturar, ¿no?, todo lo que se puede invencionar en una clínica infantil. Sí, y un poco más también. O sea, no solo podría obturar la chance clínica del psicoanálisis, sino que termina produciendo una especie de segregación, porque se la usa para eso, ¿no? Hay que ser de determinada manera, hay que estar en determinado parámetro, y el que no alcance ese parámetro, bueno, no ingresa a la escuela, no recibe la beca, etcétera, etcétera, etcétera. Termina siendo ¿cómo decirte?, un parámetro para segregar. Y a riesgo de ser un poco pesado, vuelvo a citar a Lacan, porque fue Lacan quien en televisión decía que los psicólogos son colaboracionistas, al fin y al cabo, ¿no? Y ustedes saben que para una persona que vivió en París en la época de la ocupación nazi, un colaboracionista es un término bastante complicado, ¿sí? Ustedes en México no tuvieron dictaduras militares, pero tuvieron gobiernos muy colaboracionistas con los militares. Así que no hace falta que yo les diga a ustedes cómo es vuestra historia, la conocen mejor que yo. Entonces saben que ese término es un término fuerte, ¿sí? No solo obtura la clínica, la psicología, sino que también segrega. Es un uso del cual nosotros tenemos que estar advertidos también. Y sobre todo quienes trabajamos con niños y niñas, porque lo que está en juego muchas veces es en la institución escolar, el destino de esos niños en la institución escolar, ¿no? ¿Qué tipo de escuela? Si van a la escuela común, si van a la especial, si van al centro educativo terapéutico, si necesitan un maestro sombra, bueno, todas estas cosas. Se juegan mucho a partir de ahí. Por eso mi crítica de la psicología psicoanalítica es radical, porque, bueno, me preocupa cuando somos los psicoanalistas los que terminamos ejerciendo esa función. No tenemos que estar ahí. Tenemos que hacer todo un trabajo y revisar nuestra posición, no solo para depurar nuestro inconsciente, como decimos, no solo para ser el resultado de nuestro inconsciente y la experiencia de nuestro inconsciente, sino también para no terminar siendo colaboracionista con regímenes que no son los nuestros. Por ahí me quedó como una dudita cuando hablabas del retroceder. Dijiste que hay algo de lo infantil ante lo cual el analista retrocede. ¿Qué estructuraste como ese algo infantil ante lo cual retroceden? ¿Cuál fue ese algo? ¿Cuál es ese algo que propones? Si yo supiera, te juro que te lo diría. Primero que lo que dije es que algunos psicoanalistas retroceden, ¿no? Yo creo que lo infantil es una particular posición porque de algún modo todos hemos pasado por ahí, ¿no? Vos podés recibir en el consultorio a un paciente que esté atravesando tal o cual situación y uno nunca pasó por ahí. Entonces, quizás puede tomar una distancia y puede pensarlo en perspectiva y escuchar eso en perspectiva. Cuando aparece lo infantil nos interroga porque todos fuimos niños y niñas alguna vez y esa experiencia nos ha dejado una marca, ¿sí? Creo que quien mejor encontró la manera de presentar esta lógica fue Colette Soler, psicoanalista francesa, en un seminario muy lindo que se llama Lo que queda de la infancia. No sé si han tenido ocasión de leerlo. Es un seminario cuya traducción al español me pertenece. Ella trabajó muy bien esto que es lo que en un sujeto adulto que va a enfrentar la tarea analítica quedó como huella de aquel tiempo. Y lo que yo tiendo a pensar es que sin saber muy bien qué es eso, no todos los sujetos humanos hablantes tenemos la misma relación respecto de eso.
para algunos de nosotros eso fluye. Y ahí me incluyo, lo digo en primera persona. ¿Sí? Lo infantil fluye. Para otros lo infantil es un problema, y cuando se lo encuentran, pegan media vuelta y van en la dirección contraria. ¿Sí? Entonces me atrevo a decir que no es estrictamente algo, sino que quizás lo podamos pensar como un modo de satisfacción paradójica. ¿Sí? Como algo que se produjo en la infancia a la manera de un modo de satisfacción paradójica. Como decía Freud, ¿no? Estoy siendo freudiano con esta expresión, de placer para un sistema, displacer para el otro. Algo de eso que pasó en la infancia, bueno, es algo que nosotros tenemos que revisar. Como somos analistas, tenemos como la obligación ética, pero también una necesidad lógica de trabajar eso para intentar armonizar con ese modo de satisfacción paradójica y en algún caso ponerlo a trabajar. Bueno, ese es el mío. Yo puedo testimoniar de mi modo. No sé si puedo generalizar. Van a notar que hablar conmigo cada vez se torna más difícil porque cada vez me cuesta más generalizar. Me lo prohíbo todo el tiempo. Entonces yo puedo hablar de lo que me pasa a mí respecto de eso, que siendo un tipo grande, ya sigo encontrando que ese modo de satisfacción paradójica de lo infantil me permite trabajar y no me lo impide. O sea, que yo puedo armonizar con ese modo y ponerlo en juego cuando me encuentro con mis pequeños analizantes. Y funciona. Y funciona. No sé si puedo definir mejor esta pregunta que me haces, que es dificilísima. No creo que nadie haya teorizado nunca esto como un universal. Creo que no admite el universal. Quizás podríamos leer testimonios de analistas que han terminado sus análisis, a ver qué dicen de esto. A mí por lo menos me faltan 30 años de análisis, así que no tengo ningún apuro. Oye, Pablo, ¿y lo infantil solo se asume al niño? ¿Lo infantil no será también pues en sí de la persona, del adulto? O sea, ¿solo lo podemos remitir a una etapa, a la niñez? No, yo definí en algún libro que el lenguaje del inconsciente. Vieron que Lacan afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y yo me tomé el trabajo de proponer a qué lenguaje se refiere, porque lenguajes hay muchos. ¿Sí? Y mi propuesta es que el lenguaje con el cual está estructurado el inconsciente es el lenguaje infantil. ¿Sí? Y que no es infantil porque es el que hablan los niños, porque hay muchos niños que no hablan lenguaje infantil. ¿Sí? Sino que es un modo particular de situarse en la estructura del lenguaje. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás recibí a un niño en el consultorio de 8 o 9 años, por primera vez. El niño entra al consultorio, se sienta en el sillón y me dice: vengo a verte porque estoy traumatizado debido al hecho de haber sido abandonado por mis padres y ser adoptado por una familia. Eso me dijo ese niño. A lo cual yo le dije: mirá vos, ¿querés jugar a las cartas? Ah, bueno, dale. Con ese lenguaje nadie se puede analizar, ¿no? Ese niño vino hablando un lenguaje que no es el lenguaje infantil. ¿Sí? Necesitamos un lenguaje infantil. El lenguaje infantil es un lenguaje que no supone responsabilidad, ¿sí? Es un lenguaje que no supone veracidad, es un lenguaje que no está estructurado con el triple principio lógico de Aristóteles, y es un lenguaje en el cual el enunciado no borra la enunciación. Todo eso está teorizado en un libro que se llama Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica Lacaniana con Niños, porque a mí me parecía que era importante separar lo infantil de la edad del hablante. Lo infantil es un modo de hablar, ¿no? Y efectivamente, en ese modo de hablar
es que transcurre el análisis. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de la educación tiene por función reprimir ese modo de hablar, en algún sentido, porque la educación nos obliga a hablar con un yo, a asumir un yo responsable, donde el enunciado prima por sobre la enunciación, donde hay que hablar respetando el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido, en donde hay que decir la verdad, en donde hay que ser responsable por ese decir. Entonces, efectivamente, en ese sentido, me gusta la idea de Lacan de que la represión es social, en realidad, y que el yo es el resultado de una construcción social, entendida como un modo de hablar. No hace falta pensar que el yo es un hombre pequeñito dentro de la cabeza de nadie, sino que el yo es un modo de hablar, ¿no? Y no es el modo de hablar con el cual uno se analiza mejor. De hecho, es inevitable hablar con el yo, pero uno está siempre esperando que el yo se abra y que aparezca otra cosa, ¿no? Ahí donde uno diga algo que no era lo que el yo quería decir, puesto que cuando se habla, eso también es inevitable, ¿no? Si la desproporción está causada por el lenguaje, igual la desproporción ya funciona en el lenguaje. Por eso cuando uno habla siempre dice más, dice menos, dice otra cosa, ¿no? Y en esa diferencia, en esa apertura, es donde hablamos lenguaje infantil. Ahora, esto es bien importante, Pablo, porque me hace pensar en la consideración del analista lector, ¿no? Esto donde hay un texto, que este texto obviamente tiene esa transición quizás soportada en el lenguaje infantil, ¿no? Esto me parece muy importante entre el sujeto, el enunciado y la enunciación, que me parece que es igual de importante para Lacan, ¿no? El enunciado y la enunciación, digamos, estarían como implicadas, serían un bucle también. Y qué importante considerar esta noción, ¿no? Ahora, yo también pensaba cuando te escuchaba y cuando escuchaba a Zaira, qué difícil puede ser entonces, digamos, tener un dispositivo de una clínica psicoanalítica, lacaniana también, o con Lacan, y que por otro lado estén las instituciones, ¿no? Como la escuela, como a veces los padres, ¿no? Los cuidadores, que van, parecería que van como jalando, ¿no? Más bien como normalizando lo que es un niño, normalizándolo, metiéndolo en una cajita, exigiéndole que sea otra cosa que no es, y que claro, eso termina por producir estragos, ¿no? Por lo menos en el estrago de la enunciación, como este pequeño que tú nos cuentas, ¿no? Fíjate qué discurso tan montado, ¿no? Perfectamente dicho, casi como el primer día con mi psicólogo, mi analista, yo digo todo esto, ¿no? Fíjate todo lo que estoy ahí, ¿no? Entonces, qué difícil, lo digo como cierta subversión, de nuevo, casi pensado con Lacan, qué subvertivo puede ser el dispositivo analítico pensado que tiene uno todo eso en contra, ¿no? Por así llamarle, ¿no? A todo eso que puede ser el deseo de lo infantil o el lenguaje infantil, ¿no? Qué difícil puede ser. Bueno, esto que vos planteás es muy interesante, sobre todo para quienes como yo comenzamos trabajando en instituciones. En la Argentina, los psicoanalistas comenzamos trabajando en instituciones al principio, ¿no? Instituciones de todo tipo, educativas, terapéuticas, judiciales. Entonces, lo primero que hay que pensar es lo siguiente: los psicoanalistas están en todos esos niveles de instituciones, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen los analistas en esas instituciones? Vos también podés preguntarte qué hacen los analistas en las universidades. ¿Qué hace un analista ahí? La respuesta es simple: trampa. Los analistas en esos ámbitos hacen trampa, no a las personas,
sino al discurso que estructura el lazo social en cada tipo de institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada tanto ocurre que entre tanto profesor universitario, de esos que te duermen, de esos que aburren, aparece uno que te causa el deseo, que habla del psicoanálisis, y así nos pasó a todos. Nuestro encuentro con el psicoanálisis, el mío en particular, fue en la universidad, en la carrera de psicología, y tiene nombre y apellido. Yo podría nombrar a las personas que fueron aquellas que hicieron trampa al discurso, porque los nombres de las otras me las olvidé. Todos mis profesores que no le hicieron trampa son olvidables, no sé quiénes son, ya no me acuerdo, pasaron muchos años. Pero me acuerdo de 3 o 4, ¿sí?, que sí hicieron trampa, y de eso no me olvidé nunca más. Con alguno de ellos tengo vínculo aún hoy en día, ¿sí? Lo mismo pasa en las instituciones. Vos podés trabajar en una escuela, en una cárcel, en un centro educativo terapéutico, donde rige el discurso universitario o el discurso del amo, y la cosa debe funcionar. Pero cuando vos cerrás la puerta del consultorio y te encerrás con tu analizante, podés hacer trampa. Como dice Lacan, sos el único amo en mi barco, ¿sí?, después de Dios, dice él. Pero acuérdense que para Lacan Dios era el inconsciente, ¿no? Entonces, sí, estamos en las instituciones, no retrocedemos tampoco ante las instituciones. Es difícil, es trabajoso, pero la única manera de estar en una institución y sostener el psicoanálisis es hacerle trampa a los discursos que estructuran la institución. Porque aún en una institución, a ver, yo trabajé muchos años, 10, 15 años en una clínica de salud mental, atendiendo pacientes, uno cada media hora, que encima no me pagaban porque me pagaba el servicio de salud. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Hice trampa, pero no a las personas, ni a la institución tampoco, al discurso. Al discurso. Y cada tanto una sesión que debía durar 30 minutos duraba 40 o duraba 15. ¿No? Bueno, ya con eso algo se está modificando. Algo se está modificando. Y la lectura, que era algo que vos planteaste, es un modo de tratar al lenguaje. ¿Sí? Porque vieron que lo que se lee es lo que está escrito. Y lo que está escrito, bueno, a las palabras se las lleva el viento, pero si está escrito, no. Lo escrito permanece, ¿no? Y entonces es una maniobra muy interesante que presentó Freud y que Lacan retomó, esto de tratar al lenguaje como si estuviera escrito, ¿no? Nosotros muchas veces cuando hablamos, escribimos, no nos damos cuenta, pero si yo digo, bueno, qué buenos profesores que tuve, y hago comillas así con los deditos, estoy escribiendo. O cuando yo hablo y digo, bueno, punto y aparte, ¿no? O si yo digo entre paréntesis, estoy escribiendo. Nosotros podemos tratar al lenguaje como si estuviera escrito, y esa es la apuesta de los analistas, incluso por la vía del equívoco, ¿no? Porque hay equívocos que solo advienen cuando uno los escribe. Sí. ¿No? Bueno, todos nosotros hablamos español, pero tenemos idiolectos. Ustedes hablan según la región en la que viven, yo vivo según la región en la que vivo. Aquí, en el Río de la Plata, la Z y la S no se diferencian, ¿no? Si yo digo vaso, ustedes no saben si estoy hablando de un órgano del cuerpo o si estoy hablando de un dispositivo para beber líquido. Pero si yo digo que mi padre tiene un problema con el vaso, ustedes por la vía de la escritura solamente pueden hacer aparecer el equívoco, porque no saben si mi padre tiene un problema de salud o es un alcohólico, si yo digo esa frase. Entonces, el hecho de poder leer exige considerar a la lengua como algo escrito. Y esa es una apuesta al psicoanálisis, es situar al lenguaje en una espacialidad, ¿sí?,
prestar atención a su dimensión sincrónica y a su dimensión diacrónica, y fundamentalmente cuestionar la posición del hablante respecto de ese texto. Por eso hablamos del texto. El texto de una sesión, el texto de un analizante. No son palabras simplemente. Es mucho más que palabras. Bueno, no sé si respondí por la articulación completa, pero me parece que era importante lo de la institución y lo de la lectura. Fabuloso, Pablo. Lo dejo planteado así. Me parece muy, muy bueno cómo lo planteas. Hay que hacer trampa. Una trampa. Sí. Hay que hacer trampa. Me parece genial. Bueno, vamos a entrar un poquito a otro tema del que también estábamos hablando antes de la grabación. Y es un tema de contexto, ¿no? De lo que está sucediendo ahora. Con el trabajo en la clínica infantil, en la clínica psicoanalítica infantil, en línea. Sin embargo, el trabajo en línea de los psicoanalistas está desde antes de que se presentara el resguardo por la pandemia, ¿no? Siempre ha estado. Muchos no lo practicaban, unos cuantos sí, pero estaba, ¿sí? Ahora con la pandemia, pues bueno, esto cobró auge y a muchos psicoanalistas no les quedó de otra, sobre todo los que no estaban como en favor del trabajo en línea, pues no les quedó de otra que entrarle o quedarse sin pacientes o contagiarse, ¿no? Entonces no les quedó de otra. Entonces tuvieron que entrarle cuando antes era una negación total al trabajo en línea. Con los adultos, con los niños, pues bueno, está la pregunta de ¿y ahí cómo? Si no tengo el juguetito, si no tengo los colorcitos en la mano, si no tengo el consultorio de niños para atenderlo presencial. Entonces, ¿ahí cómo, no? Entonces me parece que es la pregunta del millón que a lo mejor muchos nos hemos hecho. Con los niños, ¿cómo es el trabajo en línea? Tú qué, bueno, tu trabajo, o todos te identificamos, o a los que te conocemos es Piusner y es clínico infantil, ¿no? O psicoanalista infantil. Digamos, te hemos dado esa identidad, ¿no? Por tu trabajo. Entonces, tú que estás enfocado al trabajo infantil, ¿qué nos puedes hablar acerca del trabajo en línea que al psicoanalista ahora sí ya no le quedó de otra, ¿sí? Más que tenerle que entrar o pensarle cómo entrar. Bueno, es una pregunta de época, sin ninguna duda. Todo lo que vos dijiste es cierto. Todo. En el año 1978, Lacan cerró un congreso de la Escuela Freudiana de París sobre la transmisión. ¿Sí? El 9 de julio de 1978, me acuerdo porque es el día de la independencia argentina, el 9 de julio. Y el 78 porque es el año que Argentina ganó su primer mundial de fútbol, por eso me acuerdo. Ese día, Lacan dijo, después de escuchar durante 3 jornadas presentar trabajos a sus colegas, Lacan muy habitualmente se reservaba las palabras de cierre en los congresos. ¿Sí? Entonces, habían hablado todos los colegas 3 días, y en el cierre dijo lo siguiente, dijo, después de escucharlos ustedes durante 3 días, me doy cuenta que el psicoanálisis es intransmisible. Y por lo tanto, que es muy molesto, que es muy fastidioso que estemos obligados a reinventar el psicoanálisis. Yo me imagino la cara de todos los que presentaron trabajo 3 días antes, después de escuchar a Lacan decir eso, ¿no? Porque es como decirle, todo el trabajo de ustedes fue inútil, me llevó a una conclusión por el absurdo. O sea, ustedes intentaron fundamentar la transmisión y yo llego a la conclusión de que no se puede transmitir, pero hay que reinventar. Y ahí es un problema, porque si yo te dijera a vos, bueno, hay que reinventar los tacos, ¿cómo reinventamos los tacos? ¿Sí? O el pozole, ¿cómo reinventamos el pozole? Es un problema. Va a poder decir, bueno, le agregamos algo que no sé, un condimento. Tendríamos que regresar de nuevo a cierta forma del pozole o del taco, ¿no? Bueno, pero él eligió cosas bien mexicanas, ¿no? ¿Cómo se reinventan esas cosas? Cada tanto aparece un restaurante, bueno, no sé, yo he tenido ocasión en la linda ciudad de Irapuato de visitar un restaurante así
muy moderno, pero de cocina mexicana tradicional, pero ayornada, ¿no? Reinventada, y la verdad que fue una experiencia muy grata. Bueno, ¿cómo reinventamos el psicoanálisis? En cada encuentro con un paciente, ¿sí? Es decir, porque se trata de reinventar el psicoanálisis cada vez con cada paciente, y cada vez con un paciente nuevo. Bueno, yo creo que esa consigna, que se repitió muchas veces, que hay que reinventar el psicoanálisis, que se hizo una película con ese título y qué sé yo, bueno, ahora realmente nos interrogó, porque nos encontramos en la situación en que si queríamos seguir trabajando, había que reinventar el psicoanálisis. Un psicoanálisis inventado en un momento del mundo en donde el dispositivo más sofisticado que utilizaba fue un diván, ¿no? Y después algunos juguetes. Bueno, hay que pensar todo de nuevo. Hay que pensar todo de nuevo. Un mes después del inicio de la pandemia, un amigo me escribió y me preguntó, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Y yo le dije, acá estoy, aprendiendo todo de nuevo. Bueno, los juguetes 3D que tenemos en el consultorio, algunos se pudieron utilizar en la pantalla, pero bueno, para eso están las plataformas de juego. Yo juego con mis analizantes niños en Roblox y no tengo ningún problema. Hay un montón de páginas que permiten jugar interactivamente. Dejo el Zoom abierto en un costadito y mientras tanto estamos en la pantalla jugando juntos. No hay ningún problema. Hay un montón de juegos clásicos que se pueden hacer a través de la pantalla. Podemos seguir conversando. Podemos dibujar en la pantalla. Podemos dibujar en un papel y mostrarnos los dibujos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es universalizar y salir a decir cómo tiene que ser la clínica psicoanalítica lacaniana con niños en tiempos de pandemia. Basta, basta de eso. Pensemos la pandemia, pero yo veo que todo el tiempo estamos en presencia de seminarios, cursos que plantean cómo es el trabajo en la pandemia. En realidad, o cómo debe ser el trabajo en la pandemia, yo no creo que nadie lo sepa. ¿Saben por qué? Porque no solo es un problema técnico, también es un problema de a qué estamos sometidos cada uno. ¿Qué significa la pandemia para cada uno? Hay gente que vivió la pandemia como estando bajo amenaza permanente. Y hay gente que ni se enteró de que hay una pandemia. Y hay gente que se murió por la pandemia. Y hay gente que sigue diciendo que la pandemia es una gripe. Entonces, no se puede generalizar sobre un fenómeno de un alcance así. Yo entiendo que para la salud pública es necesaria a veces una generalización, hacer un cálculo promedio de qué le está pasando a la gente para tomar decisiones, ¿no? Recuerdo cuando aquí en Argentina se decidió, luego de 2 periodos largos de cuarentena muy estricta, que los niños podían salir a caminar a 4 cuadras de su casa durante media hora. Bueno, ahí alguien calculó al sujeto niño y dijo, bueno, los niños encerrados necesitan tomar aire fresco y salir. Para la salud pública está fantástico. Para la clínica psicoanalítica eso no existe. No hay un sujeto modelo. No hay niños aterrorizados por la pandemia hoy, que aquí en Argentina los niños volvieron a las escuelas, hay niños aterrorizados, y hay niños que van a la escuela como si no pasara nada. Digamos. Entonces, ¿cómo pensar categorías universales con el psicoanálisis? Es imposible, no se puede, porque, digamos, es como un fallo epistémico, epistemológico. El psicoanálisis no trabaja con universales, ¿no? Trabaja con clases paradójicas, porque cuando uno dice el neurótico, bueno, es una clase paradójica, yo puedo más o menos decir 4 o 5 características de un neurótico, pero es paradójico. Probablemente haya muchos que no sean así. Lo mismo con la histeria. Ahora, me parece que para el trabajo en la pandemia hay que ser respetuosos y hay que pensar qué podemos hacer en cada caso. Yo he publicado solamente pequeñas viñetas hasta ahora de cosas increíbles que me han pasado y que ha favorecido la pantalla. Porque yo pensé al principio que la pantalla podía jugarnos en contra.
pero después me encontré con que la pantalla ha favorecido algunas cosas, ¿no? Y la clínica psicoanalítica lacaniana con niños es una clínica que tiene que trabajar con el campo escópico, porque nosotros usamos el diván. Cuando uno recibe un paciente adulto, después de cierto tiempo, el paciente va al diván y es como una especie de renuncia mutua al campo escópico. Nos dejamos de ver. Pero la clínica psicoanalítica lacaniana con niños y niñas transcurre bajo el campo de la mirada. Es un campo de la mirada. Nos vemos con los niños. Y la pantalla es un marco que puede ser muy interesante para eso. Entonces, de repente, yo me encuentro que cuando enciendo la pantalla, ya no sé con qué me voy a encontrar del otro lado. Escribí que de repente encendí la pantalla y me encontré con unos títeres. Mi paciente no estaba, pero estaban los títeres que me contaron una historia. Y una vez encendí la pantalla y me encontré con un analizante mío, un joven, vestido de mujer, digamos, porque me quería mostrar unos pasos de baile que había copiado de Madonna. Curiosa manera de transmitirme algo, ¿no? O esa invitación tan frecuente que recibimos quienes trabajamos con niños, bueno, a ver cuándo venís a jugar a mi casa, que es algo que todos los niños nos proponen. De repente, ese niño agarró el dispositivo y me llevó a caminar por toda la casa y me mostró cómo es su casa, y me mostró cómo es el perro, y me mostró cómo hace trucos con el perro. Bueno, es una dimensión totalmente nueva y hay que pensarla en cada caso. Considerando que el dispositivo que tiene más de 100 años, bueno, ahora nos vimos obligados a reinventarlo, ¿sí? Y parece que funciona. Digo parece, porque es lo que yo escucho de mis analizantes, ¿sí? Parece que funciona. No me ha pasado que alguien me dijera, mirá o mire, desde que empezó la pandemia y estamos por la pantalla no podemos trabajar, así que voy a abandonar el análisis. No me pasó. Sí, algunos apenas se abrió la posibilidad, me pidieron de volver presencialmente. Pero también, y esto es importante, algunos me dijeron que no van a volver más, que siguen virtual hasta el final del análisis. Con lo cual, nuestro trabajo ya no va a volver a ser el mismo. ¿Y saben por qué yo tengo pacientes que no van a volver? Porque desde que empezó la pandemia, empecé a tener pacientes de todos lados de mi país y de todos lados del mundo. Y eso seguro que no van a venir al consultorio. Claro, alguna vez que estén de visita por Buenos Aires. Nos empezó a pasar eso. Empezamos a poder llegar a más gente. Algo que antes no ocurría, ¿no? Y no solo se modificó la forma de atender a analizantes, también se modificó la forma de trabajar en control o supervisión, como ustedes quieran, porque empezaron a aparecer esas solicitudes de supervisión de otros lugares del mundo, de colegas con los que uno sentía que no podía trabajar, pero que ahora siente que sí, gente que se anima a eso. Con lo cual, no quiero caer en esa dicotomía de la década del 60 que fundó Humberto Eco cuando hablaba de los apocalípticos o integrados, ¿no? No quiero caer en ningún extremo. Lo que digo es que estamos siendo contemporáneos de un momento que nos funciona como una demanda a reflexionar y a pensar y a reinventar nuestra herramienta de trabajo. Algunas ideas tenemos ya, pero todavía falta mucho. Así es, y que es repensar a lo mejor eso que se volvió como regla, ¿no, Pablo? De el analista no debe de atender en línea, el analista debe de hacer esto con los niños, o sea, algo que era pedagogía, ¿no? Porque bueno, en la pantalla, pues solo es una herramienta, pero la operación del analista me parece que puede seguir siendo la misma, ¿no? Solo tienes otros juguetitos, ¿no? Por llamarlos así. Bueno, ahorita que mencionabas esto de que nos permite esta pantalla ver que la distancia es corta para tener contacto con otras personas, con los analizantes, pues bueno, Bucle es efecto de esto también, ¿no? Alan y yo, Alan estamos a muchos kilómetros de distancia y sin embargo está Bucle, ¿no? Pero parece que en algunos lugares, bueno, en algunos espacios aún impera esa idea de hay que tener el cuerpo frente a ti para poder hacer, o junto a ti para poder hacer. Y pues el psicoanálisis no trabaja ahí, ¿no? No trabaja
con el cuerpo presente, con la carne del niño, ¿no? Sí, sino con... No, el problema no sé si era la carne del niño, el problema era la carne del analista. ¿Sí? Porque está la idea de la presencia real del analista. Es una idea de Lacan. ¿Sí? Y el problema era dónde colocar eso en los análisis que transitan a través de una pantalla. Sí, digamos ese cuerpo real, ¿no? Sí. ¿Sí? Pablo. Entonces, Sigue, Pablo, sigue. el relevo de eso lo ha tomado la voz y la mirada entendidas desde otra manera, de otra perspectiva. Yo creo que hay que repensar la articulación de la voz y la mirada, ¿no? Porque muy rápidamente los analistas en algunos trabajos tienden a distanciarlas, y yo siempre me acuerdo de que tanto Lacan como otros comentadores hablan de que la voz y la mirada prácticamente están amalgamadas, ¿no? Entonces hay mucho de eso en juego por pensar. Yo no tengo las respuestas a esto, pero me parece que vale la pena problematizarlo, o sea, como ponerlo en cuestión. Ustedes van a decir, pero ¿y cómo podemos trabajar si todavía no sabemos eso? Bueno, de la misma manera que podemos analizar gente sin haber terminado nuestro análisis. Genial. Fabuloso, Pablo. Bueno, hay un capítulo de tu texto que, bueno, es uno de mis preferidos y tiene que ver con esto último. Uno inventa lo que puede, por supuesto. Tú lo escribiste, por supuesto. Yo lo leía de dos formas. Uno es por supuesto, ¿no? Cierta suposición, y también por supuesto, ¿no? Como cierta afirmación. Podemos poner ahí unas afirmativas, ¿no? Y tiene que ver con la idea del analista que acompaña la división, ¿no? Digamos, esto que pone el analista para la división y que tiene que ver con esto último que comentabas en la pantalla, como poder jugar Roblox, ¿no? Eso es la primera vez que lo escucho, eso me parece genial, ¿no? Jugar Roblox. Capaz que porque yo también juego con mi hijo Roblox, pero nunca había pensado en que también pudiera jugar con un paciente, ¿no? Ahora, esta idea tú la desarrollas bastante bien, traes a colación ahí una historia muy interesante, pero me gustaría que también un poco nos la relataras aquí, porque me parece que es un soporte fundante en una clínica lacaniana con niños, es decir, el analista pone algo, ¿no? No sería esa cosa, este analista como una cosa que escucha y que interprete y ya, ¿no? Él está implicado en la escena, él pone algo en la escena, de hecho, es la forma en la que, digamos, salen las cosas a flote, salen las cosas por lo menos de otra manera, y que me parece que es una idea fundante, ¿no? En lo que tú has trabajado en todos estos años, y que me parece que da bastante luz. Bueno, te agradezco ese concepto. La frase de que uno inventa lo que puede, por supuesto, es de Lacan, no me pertenece. Es una frase del seminario de Linsú, que a mí me gusta mucho, porque ahí Lacan lo que dice es que ahí donde no hay proporción sexual, hay traumatismo, y entonces uno inventa lo que puede, por supuesto, ¿no? Esa es la frase. Me imagino la voz de Lacan diciendo la frase. Efectivamente, es una idea que yo tomé, esto de inventar lo que se puede, y me pareció muy interesante reflexionar en ese texto acerca de qué es lo que el analista puede poner en juego. Voy a usar esa figura porque como se trata de niños, me gusta la idea de poner algo en juego. ¿Qué es lo que uno juega cuando se pone en juego algo con un niño? Porque lo importante es pensar en la lógica de la clínica psicoanalítica lacaniana con niños, es que uno no interpreta el juego, es que uno interpreta jugando. Eso es una idea de una potencia clínica enorme. Yo no tengo que interpretar el juego. Bueno, la Barbie representa a la mamá y el muñeco representa al papá y fíjate cómo le pega uno al otro. No,
uno interpreta jugando, ¿no? Y entonces, para jugar, y ahí vuelvo a una pregunta de las que me hizo Zaira al principio, hay que poner en juego lo infantil, hay que armonizar con lo infantil, ¿no? Yo no puedo enseñarles a los analistas a jugar. Cada uno juega con su estilo. Fíjense qué curiosa manera de pensar esta idea de Lacan, tomada de Buffon, de que el estilo es lo real. Sí, el estilo es lo real. Ahora, vos preguntate, cuando vos vas a un cumpleaños y está lleno de niños, ¿sí? Y a la media hora del cumpleaños uno nota que todos los niños del cumpleaños están alrededor de uno. ¿Qué pasó? Porque a mí me pasa eso desde que tengo 15 años. ¿Sí? ¿Por qué los niños se acercan a determinadas personas? Porque esas personas hablan en su idioma, juegan y se juegan en su mismo código, digámoslo así. Y entonces eso armoniza. Me gusta la figura de la armonía. Es una idea que tomé de la filosofía china, que es un tema sobre el cual en algún momento trabajé y pude obtener algunas ideas. Esto de armonizar, ¿no? Si yo me encuentro con lo infantil, tengo que armonizar con lo infantil. No puedo ir en contra de eso. No puedo intentar hacer madurar, ¿sí?, a un niño antes de tiempo. Porque, digamos, así como yo no puedo tomar una planta que tengo en mi jardín y tironear de ella para que crezca más rápido, no puedo hacer eso con un niño. Entonces, yo tengo que armonizar con el tiempo del niño, con el decir del niño y también con el síntoma del niño. Yo tengo que ser el complemento. Por eso tengo que acompañar la división. Vos recortaste esa figura de acompañar la división. No es mi función resolverla, ni suturarla. No, la tengo que acompañar. Ponerla en juego es la figura de la clínica con niños. Ahora, ponerla en juego es mucho más que jugar, ¿eh? Es jugar, pero también es poner en juego esa división, ponerla a funcionar, soportarla. Soportarla incluso como adulto, porque mientras uno está trabajando con ese niño, detrás tengo a los padres que me están llamando, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero me está sonando el teléfono hace media hora, son los padres de mis pacientes que me llaman, porque quieren hablar, porque se quieren quejar, porque quieren protestar, me quieren decir que la cosa no funciona, o que sí funcionó. Ese ruido de fondo también hay que soportarlo, y hay que saber jugar ese juego, porque eso también forma parte del juego, ¿no? Si uno se enfrenta y uno presenta como el panorama de la guerra frontal con esos padres, y vamos a perder, seguro. Entonces también hay que hacer un juego ahí, ¿no? E intentar ver cómo trabajar. En conclusión, la idea de acompañar la división es una indicación clínica, es la que a mí mejor me funciona. Yo siempre digo esto, cuando yo encuentro algo que a mí me funciona, yo lo hago público, lo escribo. Nunca voy a decir, eso es lo que hay que hacer. No, yo lo que te digo es, a mí esto me sale. Si te sirve, buenísimo. Genial, fabuloso, Pablo. Zaira. Sí, bueno, solo una última pregunta o comentario, que es en relación a un tema que ya introdujiste y que estaba pensando introducir, que es el trabajo con los papás. Bueno, es el único psicoanalista infantil que yo he leído, no he leído tampoco tantos, pero eres el único psicoanalista infantil que he leído que introduce el tema de los padres, ¿sí? Y que el tema de los padres, es un asunto complicado para los que intentan trabajar con niños, ¿no? Los que trabajan con niños. ¿Por qué? Porque dicen, no sé qué hacer con los papás. El papá ya se llevó a mi niño, el papá me está diciendo, el papá o el tutor, ¿no? Nombremos padres al cuidador, al que dice, ya me está diciendo que el niño no cambia o lo que debo de hacer, ya se lo quiere llevar, estaba trabajando con el niño y ya se lo llevó el papá, una de dos, o porque no funciona, o porque se le hace muy largo, o porque ya quiere efectos rápidos, pero es una queja constante. ¿Qué hago con los papás? Entonces, bueno, en algunos de los escritos que has publicado, bueno,
hay una propuesta tuya, ¿no? Que la acabas de decir ahorita, ¿no? No confrontar, pero sí introducir a los padres al dispositivo analítico, porque me parece que lo que sucede es, como no se sabe qué hacer con ellos, es alejarlos, separarlos. Y pues claro, ¿no? Si el padre lee esto, lee esta indiferencia o este alejamiento, pues claro que se va a llevar al niño, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que tú nos hablaras un poco acerca de lo que has encontrado para que el padre o el tutor o el cuidador no se convierta en un obstáculo para el análisis. Bueno, tu pregunta es una pregunta mía desde el minuto cero. Lo primero que te quiero dar como noticia es que hace relativamente poco tiempo, concretamente el año pasado, y gracias a las gestiones de la gente del Diván Negro, ha salido en México publicado este libro, no sé si se ve, lleva por título Padres, Madres y Parientes de Niños en Análisis, que recoge toda una serie de trabajos míos relacionados con este tema puntualmente, por si quieren leerlos con detenimiento y estudiarlo. Ahora bien, la primera idea en relación a esto es la siguiente. Primero que nada, lo que hay que comenzar pensando lo que le pasa al padre, a la madre o a los parientes de un niño que padece un síntoma. Sin necesidad de identificarse con ellos, hay que poder pensarlos, hay que entender lo que sufren. Sufren de los niños. Y eso tiene diversos grados de padecimiento, pero puede llegar a ser gravísimo el padecimiento de un padre o una madre respecto de algo que le pasa a un niño. Eso es lo primero que hay que pensar. Me parece importantísimo. Cuando una familia llega a ver un analista, están en el último lugar donde querrían estar. Ya fueron a ver al médico, al pediatra, ya los retaron de la escuela a la que asiste el niño, ya se pelearon entre ellos probablemente, ya se echaron mutuamente la culpa y terminan viniendo a ver un analista y es el último lugar donde quieren estar. Si uno los maltrata, uno está generando el problema del cual después se queja. Cuando yo estudié en la universidad, a mí me dijeron que trabajar con niños era muy difícil porque los padres se llevaban a los niños cuando los niños empezaban a mejorar. Eso fue todo lo que me dijeron. ¿Sí? Y yo lo tomé. ¿Sabes por qué? Porque si aprendí algo de Lacan, es que las únicas resistencias son del analista. Y si a mí los papás de un niño se llevan al niño, es porque yo hice algo mal. Entonces me planteé esta pregunta. ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para un padre y una madre respecto del tratamiento de un niño para que no se lo lleven y para que el tratamiento avance? Esa fue mi pregunta. ¿Existe un mejor lugar en donde esos padres tienen que estar para que no me ataquen el trabajo o para que si el niño mejora, dejando ver el problema de la estructura de ellos como pareja, no se lo lleven? Y yo dije, sí, existe, pero no es un lugar espontáneo. Nadie se coloca ahí espontáneamente. Hace falta un dispositivo para ponerlos ahí. Y ahí fue que inventé un significante, que es el dispositivo de presencia de padres, madres y parientes en el análisis de los niños. ¿Por qué? Porque no se trata de tomar a la presencia del padre y de la madre como un real de la clínica, como algo que es así y ya está. No, se trata de que, así como nosotros le proponemos a nuestro analizante una posición, hay que proponerle una posición al padre y a la madre, y a cualquier otro que aparezca. ¿Cuál es esa posición? La que corresponda. No hay un universal. Cada analista tendrá que escuchar ahí cómo aparece la desproporción, cómo aparece el sufrimiento y darle el mejor tratamiento. Yo tengo padres con los que me encuentro todas las semanas, padres con los que me encuentro cada 15 días, padres con los que me encuentro una vez por mes, papás y mamás que asisten juntos a las entrevistas conmigo, familias donde veo al papá una semana y a la mamá la otra.
diseño un dispositivo según el caso. ¿Sí? Y lo que me empezó a ocurrir es que los padres no se enojan conmigo y no se llevan a los niños. Eso está bueno. Es decir, es más, me pasa lo contrario, me pasa que en algún momento tengo que decir, bueno, miren, ya está, llévense a este niño porque ya llegamos al punto donde no hay más que hacer aquí, ¿no? Y después hay otro fenómeno muy curioso, y es que una vez que los niños dejan de venir al análisis, me ha pasado que algunos de esos padres, una vez cada tanto, me contactan y me vienen a ver como para contarme cómo están. Y ellos me enseñaron que haciendo eso es posible que yo intervenga sobre el niño, pero a través de ellos, algo que yo jamás había pensado, ¿no? Entonces, todo el espíritu de mi trabajo con los padres, las madres y los parientes de los niños va en esa línea. Es cómo hacer para favorecer el trabajo con los niños, cómo ofrecerles a ellos el mejor lugar para que, bueno, para que no me ataquen, para que no me ataquen el trabajo, también para que no me ataquen a mí, para que no se angustien, porque a veces si uno los aleja mucho se angustian, ¿no? Y para no construir la escena de la disputa del saber, que me parece muy importante, para no instalar esto de que yo sé más que ustedes. No, yo los necesito a ustedes porque yo lo veo al niño un rato, una vez por semana o 2 veces por semana con suerte, y el resto del tiempo este niño está con ustedes son mis ojos, son mis oídos, ustedes son mis informantes, yo los necesito. Es decir, yo les otorgo un lugar de relieve respecto de lo que ocurre en el trabajo con los niños. Y nunca, por ningún motivo, los ataco de frente. Si los tengo que atacar, porque a veces hay que atacar, siempre lo hago al sesgo, siempre lo hago en diagonal. Nunca un choque frontal, porque en el choque frontal el analista pierde siempre. ¿Por qué? Porque agarran al niño y se lo llevan. Y ya está. Entonces, ese es el espíritu de mi propuesta de trabajo con un dispositivo. Es decir, con un dispositivo es un artificio, no es algo natural, ¿no? Si ustedes quieren armar un binario, una cosa es algo natural, otra cosa es un dispositivo. El padre y la madre de un niño nunca ocupan un lugar natural frente a un niño, siempre ocupan un lugar cultural ante un niño, es un lugar determinado por el significante. Bueno, y como tal, a los fines del trabajo analítico, uno puede cambiar ese lugar, puede generar coordenadas nuevas y construir un dispositivo a la medida del caso. No, yo soñé alguna vez con un manual de esto y me di cuenta que era ridículo porque hacer un manual sería universalizar, ¿no? Esos analistas que dicen cómo hay que hacer para atender a los padres de los niños no están haciendo más que eso, más que universalizar la parentalidad como si eso fuera posible, ¿no? No se puede modelizar la parentalidad, no se puede decir cómo ser un padre y ser una madre perfectos. Eso es imposible porque la noción de perfección, si acaso existiera, difiere según los casos y según cómo se haya presentado la desproporción. Y ya les expliqué antes, se los conté antes, que la desproporción entra por los dos lados. El niño desproporciona y los padres y las madres también desproporcionan. O sea que no hay manera de que esa cuenta sea una cuenta que no tenga un resto. Es imposible. Entonces, no por eso uno lo va a celebrar, pero sabiendo eso, uno puede intentar trabajar acompañando, como decía Alan antes, los procesos de división y de desproporción que se presentan. Genial. No sé si respondí tu pregunta del todo, Zaira, pero es una pregunta que yo podría hablar de ese tema mucho tiempo, ¿no? Traté de hacer un resumen. Podemos hablar de ese tema en otro programa de Bucle. ¿Cómo no? Con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Claro que le respondiste, muchas gracias, Pablo. A vos. Bueno, Sí. vamos concluyendo, si gustan, si no tienen ningún inconveniente. Pablo, te agradecemos un montón que hayas estado el día de hoy. Creo que ha sido una charla, conversatorio, entrevista, muy fructífera, hay mucha luz. Por supuesto que hay mucha gente que sigue tu trabajo también acá en México. Y bueno, sé que alumbra bastante y que también da muchísimas preguntas para seguir pensando, ¿no? La clínica infantil con Lacan.
Zaira. Sí, no, pues yo creo que yo ya no tengo nada más que decir por el momento. A veces surgen muchas ideas y todo cuando estamos revisando el video. Pero bueno, yo también te agradezco mucho, Pablo, que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu trabajo. Es muy bonito platicar con el autor, ¿no? Ya no voy a decir que en vivo, pero sí directo, ¿no? No sé, a través de sus libros. Entonces es muy bonito que hayas aceptado nuestra invitación de estar aquí, que nos compartas el trabajo de la clínica infantil, que aunque seguramente hay mucho trabajo, a mí me parece que se habla poco, que el psicoanálisis se remite siempre al trabajo con adultos, como si se dividiera, ¿no? Hay psicoanálisis de adultos y hay psicoanálisis de niños. Cuando, bueno, claro que hay diferencias, tal vez por la edad de un niño, porque un niño depende de un adulto, el adulto es quien decide llevarlo y todo eso, pero me parece que no todos se atreven a entrarle a hablar del trabajo clínico con los niños, y es menos, es más el trabajo ya con dos analizantes que van solos, aunque un adulto también lo puede llevar a alguien, ¿no? Pero es más común ese trabajo, es más común ese discurso. Y pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y compartido algo de tu, pues de tus... Bueno, para mí fue un placer. Yo les quiero agradecer la lectura porque en lo que ustedes me preguntaron, en lo que conversamos, yo detecto que hay lectura de mi trabajo y eso para mí realmente no solo es un placer, sino que también es como una satisfacción de saber que podemos dialogar y que ustedes se han tomado el trabajo de leerme y de pensar preguntas. Les agradezco mucho el tiempo dedicado a eso, ¿no? Sí. Y por supuesto ha sido un gusto conversar con ustedes. Sí, bueno. Y bueno, esperemos en otro momento encontrarnos también aquí con otro tema, con otros temas que se desplieguen con esta charla, o bien con otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los padres, también puede ser. ¿Cómo pueden encontrarte, Pablo? ¿En redes, en algún correo, algo que te quieran por hacer llegar? Yo creo que encontrarme en internet es bastante fácil. Alcanza con poner mi nombre y seguramente eso los va a conducir a mi blog, que es El Psicoanalista Lector, que ya ha cumplido muchos años, y a partir de ahí establecemos comunicación.